El día de hoy vamos a hablar del sistema de administración de riesgos, de lavado de activos y financiación del terrorismo. Cuando hablamos de la prevención de estos dos riesgos, digamos que hay un componente social muy importante frente a lo que es la prevención como tal, de que dentro de nuestras compañías, cooperativas, ingresen dineros de procedencia ilícita y también, obviamente, en términos de prevenir cualquier tipo de actividad terrorista al interior del país. En ese sentido, es muy importante que todas las entidades de todos los sectores del país estemos comprometidas en la prevención de este riesgo, porque ya entendemos las incidencias tan preocupantes que hemos vivido, particularmente en Colombia, precisamente por la materialización de este riesgo. Hay un tema muy particular también, hablando específicamente de la prevención del lavado de activos, considerando digamos, la importancia que se tiene para nosotros como entidades del sector cooperativo en cuanto a mantener a nuestros clientes y todos los grupos de interés libres de cualquier tipo de investigación y riesgo reputacional que se pueda materializar de cara a este riesgo. Recordemos que el riesgo de lavado de activos, al igual que el narcotráfico, tiene la carga de la prueba invertida. Esto implica que es posible que las autoridades a nivel país puedan construir un caso, digámoslo así, de lavado de activos o configurar el delito de lavado de activos sin tener los suficientes argumentos o pruebas, por llamarlo de alguna forma, sobre la persona, y digamos que durante el transcurso de la investigación podrían terminar de construir el caso como tal. Esto tiene unas implicaciones importantes, por supuesto, no solo a nivel de entidades, cooperativas y demás, sino también a nivel de persona natural. Debemos ser muy cuidadosos de con quién hacemos negocios, a quién le compramos un auto, a quién le vendemos nuestra casa, dado que si estas personas resultan involucradas en una operación de lavado, muy posiblemente nosotros podríamos resultar inmersos dentro de este tipo de investigación. Y seríamos nosotros quienes tuviésemos que demostrarle al Estado, ¿sí?, o a la Fiscalía en este caso en particular, que no tenemos ningún vínculo frente a esa operación de lavado. Así que es muy importante que cuidemos nuestros activos, cuidemos muy bien con quién hacemos nuestras operaciones y, por supuesto, no prestemos nuestras cuentas ni nada pues, que tenga que ver con el manejo efectivo. Cuando hablamos ya propiamente de la financiación del terrorismo, digamos que hay un nivel de complejidad aún mayor, dado que la financiación del terrorismo no necesariamente implica un origen ilícito, digamos, de los recursos, sino que una persona que tenga una actividad lícita, cualquiera, pero que tiene una afinidad con un grupo terrorista, podría tomar la decisión de financiar dicho grupo. Eso hace más difícil, digamos, la administración de este riesgo, la identificación, la cuantificación del riesgo como tal, lo cual se convierte en un reto para nosotros, pero que igual hay mecanismos con los que podemos trabajar. Ya hablando un poco de lo que es nuestra responsabilidad como entidades cooperativas frente a estos riesgos, básicamente se concentra en la identificación de estos riesgos a través de lo que denominamos las señales de alerta, que en términos generales se trata simplemente de identificar estos comportamientos y estas señales o actividades que se salen del ciclo normal de nuestros clientes y que de alguna forma generan suspicacia y digamos que nosotros tenemos que estar muy atentos frente a la materialización de este tipo de alertas. Una vez identificadas, digamos que entraríamos dentro de nuestra responsabilidad a identificar cuáles fueron las causales de esa señal de alerta para poder clasificarla dentro de lo que es una operación inusual o una operación sospechosa. La diferencia entre ambas simplemente es que si yo tengo una operación inusual, implica que tengo una señal de alerta o un comportamiento del cliente que se sale de su comportamiento normal, pero que de alguna forma tiene alguna explicación, ¿sí?, o tiene alguna fuente como tal. Un ejemplo particular es si tenemos uno de nuestros clientes de captaciones que maneja, por ejemplo, un promedio de captación en CDTs o CDATs de 2 millones de pesos
y de un momento a otro nos trae, digamos, unos recursos muy superiores a estos. Podemos hablar de 200, 300 millones de pesos. En el momento en que esto ocurre, nosotros como responsables de la administración de este riesgo, tenemos que entrar a hablar con el cliente y a entender de dónde provienen esos recursos, ¿sí? Y en la medida en que el cliente nos dé evidencias del origen de los mismos, nosotros podemos clasificar esta operación como inusual porque efectivamente se sale dentro del ciclo normal de operación del cliente, pero no se convierte en una operación sospechosa dado que hay efectivamente una evidencia que demuestra que los recursos tienen un origen lícito. Caso particular, la venta de una propiedad, de un vehículo, etc. Ya si para este ejemplo en particular el cliente reacio a darnos esta información o el cliente nos envía información que no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos que está invirtiendo con nosotros, ya se estaría convirtiendo entonces en una operación sospechosa y de cara a los entes de control ya tendríamos nosotros una responsabilidad frente a lo que es el reporte de esta operación sospechosa. Todo esto obviamente se concentra, digámoslo, dentro de la persona responsable del cumplimiento, llámese empleado de cumplimiento u oficial de cumplimiento, quienes son, digamos, las personas naturales responsables de los esquemas de prevención de estos riesgos dentro de la entidad. Muy importante que esta persona tenga un nivel jerárquico, un nivel de decisión al interior de la compañía, la cooperativa, porque esta persona debe tener incluso potestad de frenar negocios, de poder en algún momento decirle a la compañía el riesgo asociado con esta operación en cuanto al lavado de activos y financiación del terrorismo es muy alto, así que lo mejor es no ejecutar dicha operación. En este sentido, es una persona con alto nivel de conocimiento frente a estos delitos y, por supuesto, frente a lo que denominamos el conocimiento del cliente, que son procesos que efectivamente nos sirven para poder identificar cuál es ese perfil de nuestros clientes, ¿sí? Y en función de este perfil, cuál es el comportamiento habitual de nuestros clientes frente a lo que son las operaciones de captación de recursos o de colocación. Recordemos que la mayor cantidad de señales de alerta que se presentan a nivel del sector se dan precisamente sobre las operaciones de captación y son, digamos, la mayor fuente o los productos más sensibles, por llamarlo, que podríamos tener al interior de la compañía frente a estos dos delitos. Claro que tenemos también tipologías de lavado de activos asociadas con la colocación de créditos, ¿sí? Existe una muy común, digamos, dentro de lo que es el sector financiero y es cuando un cliente de colocación nos pide un crédito y da como garantía un activo y este activo pertenece a una persona, digamos, que comete este tipo de delitos de financiación del terrorismo, llámese testaferro o una persona que de alguna forma se presta para estos delitos. Y simplemente el deudor deja de cancelar la deuda de manera que se haga efectiva, digamos, la garantía, y esto lo que hace es materializar un riesgo de lavado de activos para la cooperativa, dado que ese bien que estamos incluyendo dentro de nuestra operación de colocación es un bien de una procedencia ilícita. Ahora, siempre, digamos, lo más común es asociar todos estos esquemas de administración de riesgo frente a lo que son el manejo de nuestros clientes, pero debemos también tener unos esquemas bien construidos frente a lo que es el conocimiento de nuestros proveedores, nuestros accionistas, nuestros colaboradores, etc. Entonces, digamos que el sistema de prevención del lavado de activos no solo debe cubrir los clientes como tal, sino que también debe tener un espectro mayor para poder incorporar todos los grupos de interés. Bueno, recordemos entonces, para finalizar, que lo importante aquí es que conozcamos a nuestros clientes, ¿sí? Generemos los mecanismos mínimos que la norma nos plantea para que nosotros tengamos una evidencia frente a la debida diligencia que nosotros podemos tener frente a nuestros grupos de interés
de manera que si el día de mañana de manera infortunada alguna de nuestros clientes, proveedores o cualquier otro grupo de interés resulta inmerso en una investigación de estas, nosotros como compañía podamos demostrar que efectivamente hicimos una debida diligencia y que, bueno, actuando bajo la buena fe, podemos, digamos, prevenir algún tipo de investigación o un riesgo reputacional que se pueda materializar frente a este delito. Les deseo un feliz día y nos vemos luego. Chao, chao.